La semana pasada mi nombre dejó de sentirse como el que me pertenecía. Tengo 72 años. Mi vida entera, desde que tengo memoria, ha girado en torno a la casa en la que nací. Una casa de adobes, con tejas de barro, en las afueras de un pueblo pequeño, en Jalisco. Crecí aquí como mi padre y su padre antes que él. Siempre creí que yo sería el siguiente en la línea directa, llevando el apellido Pérez con la misma solidez que mi abuelo lo hizo. Y mi padre, Ricardo Pérez, era un hombre de campo, de pocas palabras, un roble, siempre con la espalda recta, la mirada fija. Se levantaba con el sol, trabajaba la tierra, criaba el ganado, nunca se quejaba, nunca. Su silencio era su fortaleza, su autoridad. Cuando él hablaba, uno escuchaba. No había necesidad de replicar. Él era el pilar de nuestra familia. El apellido Pérez, en nuestro pueblo, era sinónimo de trabajo duro, de honestidad, de una dignidad forjada día a día bajo el sol. Sentir ese apellido en la boca, saber que uno lo llevaba, era un orgullo. Un peso, sí, pero uno que se cargaba con honor. Mi madre, Elena, era diferente, dulce, cariñosa, siempre con una comida caliente en la mesa, devota, de misa diaria. Ella era el corazón de la casa, donde mi padre era la estructura. Eran una pareja complementaria, de esas que uno ve y asume que siempre han sido así, inquebrantables. Su matrimonio duró más de 50 años. Nunca les vi discutir ni alzar la voz. Eran un ejemplo de unión, de respeto. Cuando yo era niño y luego de joven y de adulto, pensaba que no había pareja más perfecta. Creía que su historia era simple, limpia, como la tierra que mi padre labraba. Fui el primogénito. Después de mí llegaron mis dos hermanos, Juan y Marta. Mis hermanos eran más jóvenes, 10 y 12 años menos que yo. Siempre me sentí el encargado de cuidar de ellos, el brazo derecho de mi padre en la familia, el responsable. Desde pequeño asumí ese rol. Mis padres me inculcaron la importancia de la familia, de los lazos de sangre, de la herencia que se pasa de generación en generación, la tierra, las tradiciones, el nombre. Todo eso era lo que nos definía. Hace 14 meses, mi madre falleció. Fue una pérdida lenta, tranquila. Se fue durmiendo, como si apagara una vela. Después de su funeral, el vacío que dejó fue inmenso. Mi padre ya había fallecido hacía 6 años. Su muerte fue repentina, un infarto en el campo. Dejó un silencio que aún no se llenaba. Con la partida de mi madre, sentí que una era se cerraba definitivamente. Empezamos a limpiar la casa, mis hermanos y yo. No era una limpieza de tirar todo, sino de organizar, de encontrar recuerdos. Mi madre guardaba muchas cosas. En el cuarto que fue de mis padres había un baúl viejo de madera, de esos que traían de la Ciudad de México hace décadas. Mi madre siempre lo tuvo bajo la cama, cubierto con una tela, pero nunca lo había abierto delante de nosotros. Me dijo una vez que eran cosas de su juventud, que ya no tenían importancia. Lo habíamos movido un poco cuando mi padre murió, pero nunca lo abrimos. Ahora con mi madre ya no aquí, parecía el momento. Al destapar el baúl, el olor a viejo, a papel guardado, a lavanda seca, invadió la habitación. Había ropa de bebé, sus vestidos de novia, fotos antiguas y un fajo de cartas, atadas con un listón descolorido. Eran muchas, escritas con una caligrafía elegante que no era la de mi padre. El sobre de la primera estaba dirigido a mi querida Elena y la firma al final era Roberto. No recuerdo haber oído ese nombre nunca en nuestra familia. Empecé a leer. Las cartas eran de hacía mucho tiempo, de antes de que mis padres se casaran. Hablaban de un amor joven, apasionado, de promesas, de planes para el futuro. Roberto era de Veracruz, un muchacho que mi madre había conocido cuando visitó a unos parientes en el puerto. Las primeras cartas eran de enamorados. Luego, el tono cambió. Había angustia, preocupación. Mencionaban un problema, un secreto que no debía saberse. Y luego una carta en particular sin fecha, pero claramente posterior a las otras, donde Roberto escribía: «Sé que no es lo que planeamos, mi amor, pero no dejaré que nuestro hijo crezca sin conocer la verdad, aunque esté lejos. Sabes que me haré responsable siempre. Por favor, Elena, piénsalo bien antes de tomar la decisión que tu familia te presiona a tomar». Mi pulso se aceleró. No era un latido fuerte, sino un temblor interno, casi imperceptible. Nuestro hijo. La fecha de las cartas, por los eventos que se narraban, coincidía con el año de mi nacimiento. No dije nada a mis hermanos, que estaban en otra parte de la casa revisando muebles. Seguí buscando. Al fondo del baúl, bajo una capa de viejos rosarios y pañuelos, encontré una Biblia pequeña, de tapas de cuero gastado. Siempre la vi en el buró de mi madre, pero nunca la abrió ni la hojeó. La tomé. Entre las páginas amarillentas, en el apartado de los salmos había un papel doblado con cuidado. Era un certificado de nacimiento. No mi certificado de nacimiento que siempre tuve en mi cartera, el que usé para la escuela, para casarme, para todo. Este era otro. Este era un registro civil original, con fecha de unos días después de mi llegada al mundo. El nombre del padre era Roberto Gómez. El nombre de la madre era Elena Suárez. El apellido de soltera
era de mi madre, y el nombre del hijo era el mío, José Pérez Suárez. La única diferencia era el apellido del padre, el apellido que siempre había llevado, que siempre creí que venía de la línea directa de mi abuelo, no estaba ahí. En este documento, mi padre era Roberto Gómez. Me quedé en silencio. El papel se sentía frío en mis manos. La luz de la ventana caía sobre la letra ya desvanecida pero clara. Mi mente intentó atar los cabos. Mi madre había conocido a este Roberto. Había un embarazo, un secreto. Y luego, mi padre Ricardo Pérez llegó. Se casó con ella. Me dio su apellido. Me crió como suyo. Pero la verdad de mi sangre era otra. No sentí rabia. No sentí una gran tristeza en ese momento. Era una sensación de vacío, de estar flotando. Como si el suelo que siempre había pisado se hubiera vuelto de agua. Las paredes de la casa, las fotos de mis padres sonriendo en su boda, mi propia imagen de niño junto a mi padre Ricardo, todo cobró un significado diferente. No eran falsos, pero eran una verdad incompleta. Recordé a mi tía Elena, hermana de mi madre, que se había ido a vivir a Mexicali hacía casi 40 años. Ella siempre fue muy observadora, hablaba poco, pero sus ojos captaban todo. Me costó dar con su número, pero al final la encontré a través de una prima lejana. Su voz era anciana, frágil, pero su mente aún lúcida. Tía Elena, dije con la voz más plana que pude. Soy José, el hijo de su hermana Elena. Ay, José, dijo, la sorpresa en su voz. Qué gusto oírte, mijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, tía, con la pena de mi madre, pero quería preguntarle algo. Hubo una pausa. Ella sabía que mi madre había fallecido. Seguramente esperaba una pregunta sobre herencias o recuerdos. Tía, ¿usted conoció a un hombre llamado Roberto Gómez? El silencio que siguió fue más largo. Podía escuchar el jadeo lento de su respiración al otro lado de la línea. Luego, un suspiro, un sonido casi imperceptible pero lleno de historia. Ah, Roberto, sí, claro, un muchacho de muy buena familia, de Veracruz. Tu madre lo quiso mucho, antes de conocer a Ricardo. Las cosas del pueblo. Tía, la interrumpí suavemente sin rodeos. ¿Él era mi padre biológico? Otro silencio, esta vez más profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, una voz más suave, casi un murmullo. Así fue, mijo. Tu madre y Ricardo decidieron que nadie debía saber, por la familia, por el qué dirán. Ricardo fue un hombre muy bueno, José. Te quiso como si fueras suyo. Era lo correcto en ese tiempo, decían. No había otra forma. No le hice más preguntas. Ella no ofreció más detalles. La conversación terminó con una despedida cortés, pero el aire se sentía más pesado en la línea entre nosotros. Colgué el teléfono. Miré los papeles que tenía en la mesa, las cartas de Roberto Gómez, el certificado de nacimiento, mi certificado de nacimiento, el que siempre había usado, con el apellido Pérez. Ahora, el apellido Pérez no era solo un nombre, era una decisión, una elección, una capa que había cubierto una verdad. Mis hermanos Juan y Marta llegaron un momento después, preguntando si había encontrado algo más en el baúl. Les dije que solo fotos viejas y cartas de la familia. No sentí la necesidad de compartir esto. ¿Para qué? ¿Qué ganaría yo, o ellos, o la memoria de mis padres, al revelar algo que había sido guardado con tanto celo, con tanto sacrificio, por tantos años? Ahora, cuando digo mi nombre completo, José Pérez, siento una extraña distancia. El apellido Pérez, que siempre llevé con orgullo, ahora me pesa de una manera diferente. Sé la verdad, una verdad que mi padre Ricardo, el hombre que me crió y al que amé, escondió en mi nacimiento. Y mi madre, Elena, fue cómplice de ese silencio. No hay juicio en esto, solo el peso de un conocimiento que no cambia lo que soy, pero sí lo que creo que fui. Todo lo que he sido se mantiene en pie, pero sobre unos cimientos que no son los que pensaba. Y ahora simplemente vivo con eso.